Mira, vamos con la última invitada de la noche. Estoy demasiado contento que esté con nosotros. Sí. Joanna ya está aquí con nosotros, perfecto. Joanna Hausman, aquí estás. Joanna Hausman. ¿Nos escuchas? Los escucho perfecto. Perfecto. Llegaste para la hora loca o la hora de la baranda. La hora... Sí, hora loca. La hora de la depresión. O sea, bien chévere que me pusieron de última. Ya llevo como 5 gin tonics. Estoy cero preparada para esta conversación. Perfecto. Esos son... Tranquila. Mi mamá y yo nos peleamos, o sea, mi papá está en una esquina, verga, en esta casa esto, qué ladilla, vale, o sea, mira, pero no hay una lección que podemos dripearnos en esta vida. No está fácil, Joanna, pero mira, te digo, Florida no es el resto de Estados Unidos, igual hay cosas preocupantes por ahí, creo que Texas, que era obvio o sea, no obvio, pero se esperaba que lo ganara. Claro. Que lo ganara Trump, probablemente lo va a ganar, pero hay números interesantes en Arizona y hay que ver qué pasa arriba en el noreste, pero definitivamente no es esta noche de festejo. El hecho es que está súper peleado, ni cerca de lo que pasó con Hillary la última vez, que ya a esta hora era como que... Exacto. Fuck this shit. Ya a esta hora, hace 4 años, el carómetro era mucho más heavy que el que tenemos ahorita. Pero a esta hora, en el 2016... En el 2016 a esta hora yo me había tomado como 2 botellas de vino y me dio un ataque de pánico y me tuve que meter en la bañera porque no podía con la ansiedad. Dios y mío. Mi esposo y que marica, estás muy ladilla, te me vas a dormir ya. O sea, no quiero calarme más tu estrés. O sea, yo creo que lo que está pasando ahorita, además de que obviamente los números están más regidos, pero tenemos el tema de los mail-in votes. Exacto. De que realmente lo que estamos esperando era Florida. Si Trump perdía Florida hoy, ya los resultados iban a ser obvios. Exacto. Pues Trump ganó Florida. Entonces, ¿qué va a pasar? No sabemos. No sabemos cuántos días vamos a estar en esto. O sea, la realidad es que no hay certidumbre. Y eso a mí me causa bastante estrés, porque estamos en una situación en la que este país, tal cual como Venezuela, estamos... Más allá de como que división política, estamos en una situación totalmente polarizada de que, o sea, como Walmart literalmente que si sacó sus pistolas a vender, no está vendiendo pistolas por el Sí. Aquí en Miami... el miedo a la violencia. Aquí en Miami pareciera que viniera un huracán, cerraron todas las tiendas, les pusieron tablas. No, y la gente comprando como si viniera un huracán. Exacto. Entonces, sí, hay una tensa ahí. Y yo creo que estamos jugando un poco a la dinámica que Trump quería, que era la incertidumbre, el sembrar el tema de que iba a haber una percepción. Eso se habló, lo dijimos muchísimo en el podcast, que lo que podría pasar es que el día de las elecciones iba a haber una percepción de que Trump iba ganando, que es más o menos lo que está pasando en algunos estados que son relativamente obvios, pero es lo que está. Pero después cuando se empieza a contar los votos de que vienen por correo, que pueden tardar más días, va a haber como un comeback de Biden. Estamos más o menos en esa situación. Sí, pero Trump ya ha fomentado la duda. Exactamente. Ante eso. Entonces lo que creo que va a venir es que, pues, porque estamos en un mundo, en particular en este país, en el que ya la política se ha vuelto religión. O sea, y yo digo eso ¿por qué? Porque tú tienes tu religión, o eres demócrata o eres republicano, y la persona que está en el partido contrario al tuyo, esa persona está equivocada, tú no quieres escuchar, that's a heretic. O sea, yo ni quiero escuchar las opiniones de los demás, eso no tiene nada que ver conmigo, eso es lo opuesto a lo bueno. Y ya con esa división que tenemos ya en este país y con las dudas fomentadas por Trump, no está claro esta elección. O sea, esta noche no lo vamos a saber, no saber en los próximos días, y aún si lo sabemos en los próximos días con los números, igual se va a dudar. Sí. Vamos a estar en duda. Sí. O sea, y la gente, o sea, yo no sé si yo voy a estar en duda, pero hay gente que va a estar en duda. Entonces... No, y ya conocemos al personaje. Trump no ha demostrado ser presidencial nunca. Entonces, no esperaría que sea presidencial justo en el momento que pierde o que pareciera, ¿entiendes? Entonces creo que él definitivamente va a usar el guión que ya dijo. A veces a nosotros se nos olvida que Trump dice exactamente lo que va a hacer la mayoría de las veces. Ya lo dijo. No, mira, yo voy a declarar victoria y después voy a
a pelear todo esto y para eso tengo mi corte que yo elegí y es como un tema súper siniestro, pero que él lo ha dicho. Entonces, yo no creo que él se vaya a dormir sin dar alguna señal, porque también, o sea, sí, todavía falta. Sí, todavía falta. Y es lo que estaba diciendo, estamos muy lejos de donde estábamos a esta misma hora en 2016. Me interesa ahorita, creo que un estado interesante de seguir, y ahorita podemos volver a hablar con Pedro un ratico, es Arizona, porque yo creo que si Arizona se pone azul, digamos, entonces se va a entender que está viendo como un cambio en el mapa y que están existiendo unos cambios interesantes y veremos qué pasa, porque creo que el estado más al oeste es Arizona, el más debatible, porque yo creo que Nevada probablemente lo va a tener. Pero Arizona está proyectado ganar Biden. O sea, al final del día Arizona no es sorprendente, no es tan sorprendente. Pero es un estado que le está quitando Trump de las elecciones pasadas. Y ya eso independientemente que estuviera proyectado, o sea, ya... Exactamente. Ojo, todavía falta, tengo rato que no veo aquí Arizona, pero el número estaba bastante amplio para la cantidad de votos que habían entrado. Pero como sabemos, eso puede significar muchísimas cosas. Yo creo que a mí me gustaría, Johanna, tú que, o sea, de entre el grupo como de comediantes, pues, venezolanos, tú eres una que particularmente no ha tenido miedo de como dar su opinión con lo que tú haces, ¿no? Pero no has tenido miedo de dar tu opinión. ¿Cómo has manejado y cómo has sentido, o sea, la reacción de la gente que te brinca encima? Porque yo te he visto que te... precisamente, me imagino los que te siguen más allá de la política. Exacto. Los que te siguen por carrera humorística. Claro. Y además que a mí me parece que es una locura, porque bueno, sobre todo como el mundito venezolano, ¿no? Que te han metido en listas, así que te ponen como, tú sabes, la lista de los comunistas. Exacto. Y que, y te mandan a deportar. Exacto. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo has manejado? ¿Para dónde crees que va esto? O sea, esa relación con un público agresivo, ¿can it heal? O sea, ¿cómo lo ves? O sea, me parece súper interesante porque hace más o menos un año yo escribí un artículo y hice un video con el New York Times hablando sobre Guaidó, porque había mucha como confusión, en particular con los americanos, de qué es lo que estaba pasando en Venezuela. Están comparando la política venezolana con los lentes de la política americana, entonces pensaban que, como Trump dijo que Guaidó era el presidente legítimo, eso significaba que Guaidó era de ultraderechista. O sea, había una cantidad de desinformación muy grave que causó que la situación en Venezuela, los americanos se lo agarraron para ellos, para discutir sus políticas, sin entender la complejidad de la situación de Venezuela. Y me cayeron encima un montón de ultraizquierdosos y me hicieron la vida imposible. Yo hice un show en Nueva York y se aparecieron que si 20 a mentarme la mano, a hablar mal de mi abuelo, o sea, enfrente de estos 120 gringos que ni sabían de qué estaba hablando. O sea, me hicieron la vida imposible un año. Yo dije, esto es una locura, cómo la situación en Venezuela está siendo utilizada por esta gente que no entiende Venezuela. Sí. Ahora, me causó... faltaste el otro lado. Demasiado. Que ahora yo digo, mira, la verdad es que a mí me da mucho miedo Trump. Creo que no respeta las instituciones, está utilizando el populismo. Estamos viendo similitudes con caudillismo. O sea, esto a mí me da... El momento que yo empecé a hablar de mi opinión, me cayeron encima un montón de venezolanos diciendo que yo soy una pedófila comunista. Yo digo, bueno, pero ya va. Si no podemos hablar de ideas, porque lo que está pasando es que tú me estás atacando con... Igual que los superizquierdosos que me llamaban una judía, imagínate, nazi, imperialista. Bien fácil decir que no tengo la razón cuando tú me estás atacando a mi persona. Y está pasando lo mismo con los venezolanos, que, por cierto, la gran mayoría ni viven en los Estados Unidos ni pueden votar, llamándome a mí y llamando a mi mamá, a mi papá, toda la gente que ha hablado en contra de Trump, incluyendo a Erika, incluyendo a Edgar Ramírez, nos están llamando pedófilos comunistas. O sea, ¿dónde está la conversación constructiva en el que podemos hablar de ideas? O sea, no existe.
O sea, no puede ser que no podemos hablar de ideas. Estamos, como tal dije hace 5 minutos, en una realidad en la que estamos hablando de la política como religión. Tal cual, y el punto que menciona, que es como que todo el mundo está encasillado como una ideología y no ve como los nuances, los detalles. Entonces, un caso como el nuestro, que somos venezolanos que hemos sufrido el comunismo, pero por otro lado hemos sufrido el populismo, el autoritarismo y el caudillismo. Entonces tenemos estas locuras donde a mí me ha pasado también, donde me acuerdo de un par de momentos donde critiqué a Bernie Sanders y los ataques fueron de que yo soy un de ultraderecha pagado por la CIA, qué sé yo, todas estas locuras que vienen del lado más de la izquierda. Y ahorita que estamos en este dilema como que cuestionando a Trump y su tendencia autoritaria, nos atacan de comunistas, pedófilos y yo creo que lo que hay que ver es, a risa porque bueno, en el chat están que sí, los sentiristas están underrated, obviamente, sí. Pero yo creo que lo importante es ver cómo, o pensar cómo hace uno para mantenerse, o sea, para lograr puentes con lo que comentaba Briceño, pues que él se encontraba como que en sus burbujas a gente que de repente no estaba de acuerdo con él, pero que lograba como tender ciertos puentes. Yo me pregunto de qué tamaño es ese espacio, porque yo creo que, o sea, ese centro existe, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hace uno para alimentarlo y tender puentes sin como que negar al otro? Que es lo que tú decías, Joana, que aquí es como una religión. O sea, y sobre todo aquí por el tema bipartidista. O sea, o tú eres republicano o eres demócrata y en verdad no le das mucho espacio al otro. Pero entonces, ¿cómo hacer? Y sobre todo, uno que no es político. ¿Entiendes? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para jalar trumpistas a que vean esto y te den dinero? Bueno, yo creo que un tema que pasa es que hay mucha gente que está manifestando en su voto sus frustraciones, su arrechera, y eso es mucho más difícil de argumentar y debatir. Y esa es parte del problema. Yo creo que ojo, y ahí estoy un poco en desacuerdo con el profesor Briceño, porque yo creo que Biden un poco representa ese puente. Biden es esa persona que agarraba el Amtrak en todo el país. Se lo dices ahorita que no está, pero está encima tuyo gritándote. Exacto, como Trump a Biden. Alguien me está dejando hablar. Pero más allá de eso, creo que Biden es esa persona que ha dicho: yo voy a gobernar para todos los americanos, no solo para mi lado. Es como pero lo que tú ves de mucha gente, que la reacción a ese discurso que mentira, eres comunista, eres pedófilo. Entonces hay ciertas personas que yo a veces digo, esta causa está perdida, déjame concentrar mi conversación en independientes o personas que probablemente están votando por Trump a pesar de todas las cosas que es racista, dice, bueno, pero mi bolsillo, yo tengo una empresa, no quiero pagar impuestos. Esas son las personas, esos independientes que también le tienen mucho miedo a las facciones de izquierda del Partido Demócrata, que también hemos hablado y que he sido motivos de ataques cada vez que lo critico. Bueno, y que es un miedo entendible, pues. Exactamente, exactamente. Pero es impresionante como uno no puede criticar ningún lado porque, o sea, te caen encima. Y por ejemplo, Biden, tal como dijiste, él dijo, mira, yo quiero ser un presidente para todos los americanos. Y cuando él publicó que él iba a incorporar a republicanos en su cabinet, salieron muchísimos demócratas pero que no podían creer que es esto, que van a meter a republicanos en el White House. Y es como que, mira, pero ya va. ¿Cómo tú esperas que un presidente sea el presidente del 100% del país cuando uno está ignorando el 50%? Exacto. O sea, esto no puede ser que entonces ahora los republicanos son el enemigo. Y cuando la gente me pregunta a mí como que, mira, entonces tú eres súper izquierdo. No, yo lo que quiero es un presidente que represente a los Estados Unidos y que no, o sea, como venezolanos lo podemos entender, y que no haga del enemigo aquel que no votó por él. Y eso es, o sea, y siento que, Osvaldo, tú lo dijiste, yo creo que las personas con las cuales uno puede conversar
son la gente que está votando uno por el otro por temas que les afectan directamente, no por temas ultra ideológicos que se han inculcado a través de fake news y a través de confirmation bias. Hay mucha gente allá que pues no le vamos a cambiar la opinión. La información, es más, hay múltiples estudios que dicen que la gente no vota por información, vota por emoción. Tal cual. Eso pasa en todos los países, eso no es solo acá. Todos los países. Es así, y recordemos Obama hizo una campaña alrededor de la esperanza, o sea, del hope, y eso fue lo que de alguna forma unió a muchísima gente que hoy probablemente, o por lo menos en la elección pasada, estaba votando por Trump. Entonces, eso es muy interesante, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que un punto clave es eso que hablamos de que pareciera que aquí se están tomando turnos para gobernar para la mitad del país. Y creo que sí. el tema tiene que ser un discurso como el de Biden. Capaz no funcionó esta elección, capaz sí, donde realmente se diga, no, yo quiero gobernar para todo. Y suena como ese clásico discurso político, pero en un país tan polarizado tiene muchísimo peso, tiene muchísimo valor poder decir, yo quiero gobernar para ustedes también y ustedes me importan tanto como los que votaron por mí. Entonces, bueno. Y creo que honestamente, si podemos tener esa realidad, quizás podemos, bueno, el problema de las redes sociales y cómo ha influenciado la manera que nosotros hablamos de la política, pues eso es otro tema, pero el poder decir tu opinión sin que te ataquen tu moral integrity es algo que tenemos que aprender a hacer. La gente, tú tienes que entender, o sea, es como que algo que me encantaría poder como hablar persona a persona con una cerveza con todas las personas que me han llamado todos los nombres en Twitter, pero pues no se puede. Estamos en una realidad también en el que pues se ha deshumanizado la conversación. Yo creo que al deshumanizar la conversación se ha deshumanizado la política aún más. Pero tenemos que llegar a otra realidad en el que decir tu opinión, porque tú me lo dijiste, Osvaldo. Mira, tú has dicho tu opinión online y mucha gente le da muchísimo miedo decir su opinión por la cantidad de odio que le va a llegar. Pues no podemos vivir así, pana. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es esa democracia? ¿Qué es democracia? Que yo voy a decir mi opinión y me vas a caer encima y me vas a decir que me tiene que deportar. Bro, déjame decirte una vaina. Esa es la vaina, me parece más irónica del mundo. Esta gente diciendo que qué bolas de vivir en dictadura y después me vienen a decir, mira, te vamos a deportar por decir que no estás de acuerdo con Trump. Pana, ¿tú entiendes lo que es la democracia, lo que es la libertad? Claramente no, pana. Perdón, estoy arrecha. Esos gin tonics están kicking in. Sí, I'm so stressed out. Sí. No sé por qué me pusieron a esta hora. Es la peor hora. Justamente por eso, porque sabíamos que la comedia iba a ayudarte a salir del foso. Bueno, sí, cero comedia. Lo que esto es como ansiedad. O sea, esto es como más terapia. Claro, yo creo que está la hora loca. En este... Bueno, yo lo digo mucho. Lo que pasa es que en verdad, honestamente, nosotros sí teníamos como un poquito esa idea de que a esta hora, hoy a lo mejor íbamos a estar como un poquito, tú sabes, riéndonos. Exacto. Carómetro. Era una de las posibilidades. Y viendo, oye, mira, Florida como que no vamos a decir nada, pero tú sabes cómo es la cosa. O sea, sí. Y bueno, no fue así. Pero todavía estábamos en la pelea. Sí, todavía está en la pelea. Ahorita ya el conteo está 118 para Biden, 105 para Trump, pero eso no significa nada. Lo que tenemos que ver es qué pasa. Y esto va a ir para largo. Los estados para ver son Arizona, Michigan, ¿qué más? Pensilvania. Pensilvania. Y yo creo que con esos tres se puede básicamente definir la elección por un lado o para otro. Sí. Por supuesto hay otros más, Wisconsin. Hemos visto un número de votos. No, el voto todavía, total, no. El voto total de votos popular. Electorales. Ahí está, 118, 111. 118, 111. Sí, creo que el popular vote lo tiene Biden. No, claro. Va a ganar Biden. No, esa es parte del dilema que uno está hablando. No, que la gente, y que bueno, aquí estamos todos hablando y al final va a ganar el voto popular Biden. O sea, es como que estamos hablando aquí, volvemos al tema del voto popular y el tema de colegios electorales, pero definitivamente creo, si llega a ganar Trump, va a haber aún más presión por tratar de cambiar un sistema donde está representando una minoría y donde continuamente una mayoría pierde y no tiene el poder. No, pero sería ya otra elección más pero en los últimos 20 años. Claro, pero lo complicado es que
yo no creo que eso pase, porque tiene que haber mucha buena voluntad del gobierno de turno para cambiar. No, no digo que va a pasar. Aunque hubo un antecedente, lo escuché en el New York Times, en el podcast de Daily, en los años 60 estuvieron a nada de cambiarlo, a un día, y después se cayó. Entonces, puede pasar, pero yo creo que si hubiese ganado Biden, se va el tema. Claro, pero son 10 años más. Pero por eso te lo digo, en esa época había más buena voluntad. Increíble decirlo, pero en esa época había más buena voluntad que ahorita. No te creas, cuando escuchas el episodio te das cuenta. No, claro, pero sí había, claro, no es esta mejor voluntad política. Y es lo que tú estabas diciendo. O sea, gana Biden y ya les funcionó el sistema. Exacto. Entonces, ¿quién se va a sentar ahí? Es como lo que estábamos hablando de la Corte Suprema, Johanna. El otro día estamos teniendo esta discusión. O sea, están hablando que lo que hizo Trump y el Senado de meter a Amy Coney Barrett, de forzar la última hora, estaba bien, o versus si los demócratas eventualmente controlan el Senado y hacen court packing y todo eso. Esos problemas, eso se resolvería con buena voluntad política. O sea, imagínate tú que ganara Biden y antes de que se pongan a hacer cosas locas de darle vuelta a ver cómo hacen para restablecer balance en la corte, ojalá el balance para su lado, llegue que si Clarence Thomas y diga yo me retiro, y yo me retiro porque yo quiero frenar una crisis política e institucional. Entonces me retiro para que haya balance en la corte. Sí, pero... O sea, ese tipo de cosas pasaban antes. Sí, pero ahorita creo que... Entonces, pero lo que quiero decir es que no va a pasar, como tampoco va a pasar que un gobierno que esté en el poder diga, mira, este sistema que me funcionó, lo voy a cambiar. Exacto. Bueno, demasiadas gracias por estar. Sigue con los Gin Tonics. Yo me voy a sumar apenas se acabe la transmisión. Pero bueno, nada, paciencia. Por favor, no tomes tanto vino porque no queremos repetir el episodio de hace 4 años. Y nada, gracias por sumarte aquí a la conversa y compartir un poco con nosotros en Pueblo de ¿ok? Bueno, Johanna, 1.000.000 de gracias, de verdad. Y mira, y gracias a ustedes porque esta noche hemos podido tener una discusión constructiva con opiniones distintas y no caernos encima. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender que es lo necesario. Es hablar y discutir ideas y diferentes opiniones. Entonces, gracias a ustedes por invitarme. Pues yo me voy a meter en la bañera ya abrí una botella de vino, perdóname, Osvaldo. Así, perfecto. Y hablamos pronto. Dale, que hay mucha gente amándote en el chat, comentando cosas increíbles sobre ti. Mandándote. Ay, gracias a Dios. Así que aquí estás en la burbuja. Alguien dele un abracito a Johanna. Oh my God. Oh, thank you so much. Code Switch. Code Switching Queen. Alguien dice que por alguna razón que digas la palabra coroto, pero... Sí. Pero bueno, nada. Coroto, no, sí. Ahí está. Bueno, exacto, ya ahí está, ahí se los di. Qué fácil. Mira mi populismo. Coroto, ahí está, un voto. Listo. Johanna, 1000 gracias. Gracias a ustedes.